Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se realizó la 9ª jornada de Historia Reciente con la participación de docentes, investigadores y estudiantes de distintas universidades nacionales del país. Mónica Gordillo cuenta cómo fue estudiar durante la última dictadura en una universidad con cupos y atravesada por el terror. Daniel Saúr y Marcela Sosa hablan sobre el ajuste que sufre la educación superior y destacan la vitalidad política que brinda la universidad pública más allá de los títulos de grado. En la Facu, te contamos las principales actividades de nuestra vida institucional. La Facultad de Filosofía y Humanidades fue sede de la jornada de Historia Reciente. Participaron docentes, investigadores y estudiantes de todo el país. Marta Philp, Roberto Pitaluga, Federico Lorenz y Patricia Flier destacan el crecimiento de una historia que dialoga con el presente de manera intensa. Bueno, estas son las 9ª jornadas de trabajo sobre historia reciente que organizamos desde la Escuela de Historia de la Universidad Nacional junto con el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UNC. Y bueno, cuando hablamos de historia reciente, hablamos de esa historia que todavía no pasa, ¿no? De esos acontecimientos que tienen influencia sobre nuestro presente, y por eso es tan importante para comprender el presente revisar estos momentos históricos, ¿no? En las jornadas se abordan 12 ejes que se refieren a problemáticas diferentes, pero todas muy vinculadas. Por ejemplo, los usos públicos del pasado, el mundo del trabajo y los procesos económicos, intelectuales y cultura, políticas públicas, problemas de etnicidad, problemas de géneros. Y bueno, es de destacar, por ejemplo, que se ha sumado este eje nuevo, que es problemas de etnicidad, para discutir el lugar de las comunidades originarias en nuestro país. La idea es que esta producción que se presenta acá después se publique en actas y que esté a disposición de un público más general, no únicamente universitario. Bueno, la importancia que tienen es que desde 2003 hasta ahora la historia reciente ha crecido exponencialmente en la producción historiográfica argentina y se ha vinculado a una producción historiográfica del Cono Sur, también en crecimiento. Ha sido uno de los puntales de ese crecimiento, incluso podríamos decir, en el Cono Sur, porque ha influido en la producción historiográfica de otros países latinoamericanos, ha compartido, ha recibido también influencias de esa producción y ha generado una renovación en el pensamiento historiográfico y en la producción historiográfica en la Argentina en los últimos 15 años. El crecimiento de la producción historiográfica sobre historia reciente ha venido o se ha desarrollado en un diálogo permanente con el movimiento social por los derechos humanos, tomando elementos de ese movimiento y a la vez influyendo sobre ese movimiento. Por lo tanto, digamos, hay como una especie de acompasamiento entre el pensamiento sobre el pasado reciente argentino y latinoamericano y las demandas de memoria, verdad y justicia del movimiento de derechos humanos, ¿no? El vínculo de Malvinas con la historia reciente tiene que ver, si vos querés, una parte que entronca con la dictadura militar, dibuja un poco una etapa anterior que es la de la primera mitad de la década del 70, de mucho acercamiento en términos logísticos, sociales y económicos con las islas, y sobre todo la posguerra, el lugar de los excombatientes y el lugar de las Fuerzas Armadas en la democracia, porque no nos olvidemos que hasta el 89-90 las Fuerzas Armadas fueron un factor de presión sobre la democracia. Entonces, por ahí vienen los nexos profundos y por eso fue muy positivo para mí poder traer acá, presentar el trabajo del museo en esa clave. Es, si vos querés, la frontera más lábil de la historia como disciplina, porque directamente te obliga a pensar tu lugar político como investigador. Más que otros temas, siempre la escritura de la historia es política. Pero con ciertos temas y con ciertas urgencias eso se vuelve más evidente. Digamos, te podés hacer menos el tonto, digamos, que con otros temas. Cuando vos haces historia reciente, construís lazo social. Y en el caso argentino, donde lo que buscó la dictadura militar fundamentalmente fue cortar de todas las formas posibles esos lazos, tiene una función de reparación política muy grande, de la que hay que hacerse cargo. Bueno, somos un colectivo de investigadores, profesores de distintas universidades nacionales, que desde el 2003 pusimos nuestro esfuerzo en la construcción de una nueva forma de escribir historia y de pensar la historia en nuestro país.
nosotros estamos trabajando sobre un pasado en el cual nosotros somos contemporáneos de este pasado. Segundo lugar, trabajamos con actores que nos transmiten desde su experiencia su testimonio sobre la experiencia que han vivido en estos tiempos en los cuales estamos compartiendo estos sucesos o estos acontecimientos históricos. Este historiador recoge las preguntas que ese pasado le hace al presente y las que este presente le está demandando al pasado para darnos cuenta que es un pasado que no pasa. Es un pasado que generalmente está vinculado con el efecto de un trauma, de una catástrofe, de un dolor que marcó a fuego a las sociedades, o por lo menos a aquellos sectores que nosotros consideramos que han sido una lesión emotiva y política muy fuerte en una nación. La historia del pasado argentino es hija del dolor. Bueno, acá están las preguntas de este historiador que recoge la demanda social para dar respuesta a una demanda de verdad, de justicia, de memoria en la cual nosotros estamos trabajando desde nuestra disciplina. Fuerzas Armadas en la calle Nunca Más fue el nombre del conversatorio que profundizó sobre la gravedad y los alcances del decreto presidencial que habilita a los militares a intervenir en la seguridad interior. Este programa, el programa de Derechos Humanos, busca promover la discusión entre los distintos actores sociales respecto a la problemática particular de seguridad y cómo estas nuevas medidas y decreto presidencial particularmente puede afectar la garantía de los derechos humanos en nuestra sociedad a partir de la reestructuración y la modificación del rol de las Fuerzas Armadas en la intervención de problemáticas de seguridad interna. Bueno, el decreto que le da participación a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna implica básicamente dos cuestiones. Por un lado, romper el acuerdo político que desde el retorno de la democracia en 1983 distintos partidos políticos han tenido, que es la no intervención de las Fuerzas Armadas, porque cuando las Fuerzas Armadas intervinieron en materia de seguridad hicieron desastre. Básicamente tenemos un saldo de 30.000 personas desaparecidas. Por el otro lado, implica una afrenta al Estado de Derecho. Yo creo que es un decreto que no va a tener una medida simplemente simbólica. El presidente Mauricio Macri ya anunció el desplazamiento de 500 efectivos militares a la zona de frontera para intervenir en cuestiones que no están definidas del todo claras, y eso me parece que es un tema central. El presidente ha hablado de narcotráfico, ha hablado de cibercriminalidad y ha hablado de terrorismo. El problema es qué entiende por cada una de esas cosas cuando, por ejemplo, se realiza un despliegue enorme en materia de seguridad para detener a un tuitero. Entonces digo, ¿eso es cibercriminalidad? ¿O hace un despliegue donde ofrece recompensa porque un joven en una manifestación estaba tirando una cañita voladora y cree que eso es una bazuca? Entonces, a mí me preocupa un poco lo que implica para la vigencia del Estado de Derecho la intervención de las Fuerzas Armadas en esta nueva concepción que el Gobierno Nacional tiene en materia de seguridad. El documento que redactamos fue entre actores universitarios y otros actores sociales, donde punteamos los motivos por los cuales nos parece inconveniente que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. Entre ellos está, bueno, los antecedentes que tenemos en nuestro propio país y también en otros países de Latinoamérica, donde esto no ha dado ningún tipo de resultado y además ha redundado en distintas denuncias de abusos contra los derechos humanos. Por otro lado, es peligroso en ignorar la distinción entre las actividades de defensa y las de seguridad, lo que también conlleva un menosprecio de las actividades que tienen tanto las Fuerzas Armadas como la capacitación que puede tener las Fuerzas de Seguridad. Y por último, el peligro que implica la construcción de un enemigo interno, que como mencionaba también Lucas, esto puede estar tanto amparado en una ambigüedad terminológica en relación con el terrorismo, con el narcotráfico o con la cibercriminalidad. Esos son algunos de los puntos principales, entre otros, que hemos tratado de plasmar.
Bueno, en Argentina las Fuerzas Armadas han intervenido en seguridad durante los golpes cívicos militares. En 1930, en 1938, en 1955, la dictadura de Onganía de 1966 y la última dictadura cívico-militar con una escalada de violencia altísimo en 1976. Pero también hay experiencias nefastas en América Latina, sobre todo en México. México desde el año 2006 hizo intervenir sus Fuerzas Armadas en conflictos de seguridad interna, específicamente en el tema del narcotráfico, el mismo motivo por el cual van a intervenir acá en Argentina. Y bueno, desde el año 2006 hasta el año 2017, México ha más que duplicado su tasa de homicidios. Pasó de 9.5 homicidios cada 100.000 habitantes a 21 homicidios cada 100.000 habitantes. Ahora uno podría decir, se justifican estos muertos, incluso si México resolvió el problema del narcotráfico. No solo que no lo resolvió, sino que lo empeoró al conflicto del narcotráfico. El narcotráfico es mucho peor en México y además tiene más del doble de muertos y tiene una cifra cercana a los 30.000 personas desaparecidas. Historias y personajes. Recuperamos la memoria viva, los protagonistas y trayectorias de nuestra facultad. En el marco de los 70 años de nuestra facultad, se realizaron 9 micros que reconstruyen su historia e identidad. La investigadora Mónica Gordillo ingresó a la Escuela de Historia en 1977 y cuenta lo difícil que fue estudiar en una universidad con cupos donde no se podía preguntar e imperaba el terror. Bueno, yo ingreso a la facultad en el año 1977, cuando es la primera vez que se pone el examen de ingreso, bueno, por lo menos en el último tiempo, el examen de ingreso en todas las carreras de la universidad y además del examen de ingreso, los cupos. Esto claramente parecía como con la intención, digo, como de hacer un experimento, ¿no?, con la universidad, porque el año anterior, en el 76, el ingreso había sido normal, pero los estudiantes solo habían podido cursar el primer cuatrimestre y luego se había cerrado la facultad con el argumento de que se iba a elaborar un nuevo plan. ¿Por qué digo que es un experimento? Porque la intención era, en ese momento no nos dábamos cuenta, pero de separarnos totalmente de la gente que venía, digamos, de los más viejos, ¿no? Bueno, habían sido años muy militantes, a pesar de que viví el año 76 en el Manuel Belgrano, y llego a la facultad y lo que yo veía era exactamente lo contrario. Me parecía que en vez de ingresar a un espacio público, parecía que ingresaba a una escuela privada. Yo sentía casi como que era una escuela de monjas, ¿no? Y lo digo por todas las medidas de disciplina que se imponían. Por ejemplo, bueno, el hecho de que se tocara el timbre cada 40 minutos, que hubiera un recreo de 5 minutos. Y bueno, y esto hacía que nosotros terminábamos las clases y nos íbamos inmediatamente a nuestras casas. O sea, no había nada que pudiera ser vida universitaria. Ni siquiera nos sentíamos parte de una facultad de filosofía. Otra imagen que tengo es en relación a la relación docente-alumno, que realmente era terrorífica, ¿no? Siempre tengo el recuerdo, pero esto era bastante común en todas, pero este llegó a su extremo más patético, que era el de una profesora de sociología y que lo único que hacía en sus clases era abrir una carpetita y dictar. Ni siquiera leer, dictar. O sea, decía fulano de tal, punto y aparte, punto seguido. O sea, y nuestra actividad, lo único que se limitaba era a estar toda la clase tomando nota. Era tal la indignación, y estábamos ya en el 81, porque esto también es importante, cómo fueron cambiando las cosas. Era tal la indignación que nos generaba que recuerdo en una clase empezamos a preguntar, o sea, simplemente con mucho respeto, pero ¿por qué dice esto en el párrafo tal? Y la profesora ni contestaba, seguía dictando. En ese año 81 también algo que pasó que fue muy, muy estimulante
fue el de comenzar a querer camuflado, porque estaba camuflado, pero querer tener algún tipo de organización, pero sobre todo ni siquiera era de tipo gremial, sino más que nada de pretender querer leer otras cosas que no eran las que nos proveían los docentes, y que organizamos un ciclo de conferencias, ¿no? Invitando, o sea, como tratando de, que me acuerdo se hicieron en el Instituto Goethe, tratando de contraponer visiones, ¿no? Vos podías estudiar con libros del secundario, sumamente cronológico, era repetir Reyes, me acuerdo, en medieval, sin entender nada de lo que era algo relacionado con la sociedad o con la economía. Era una lavada de cabeza en todas las materias, era así. Pero bueno, la presencia militar uno la percibía sobre todo también con esta otra figura que decían de personas infiltradas, ¿viste? Que en los grupos, o sea, a veces se comentaba, bueno, tened cuidado porque se puede ser cana, o ciertas personas que vos veías que estaban demasiado tiempo cerca de, qué sé yo, en la dirección, y que vos no sabías muy bien qué función tenía. Entonces, ese tipo de cosas sí se percibía. Divulgación. Te acercamos las investigaciones en ciencias humanas, trabajos y experiencias vinculadas con la comunidad. Daniel Saúr y Marcela Sosa hablan sobre el ajuste en la educación superior, la participación estudiantil y destacan la vitalidad política que brinda la universidad pública más allá de los títulos de grado. Yo provengo del campo de la comunicación y vengo trabajando desde hace ya algún tiempo. Una de las líneas que trabajo tiene que ver con la presencia de la universidad en el ámbito público. Es decir, cómo se vive la universidad por fuera estrictamente de los claustros o del establecimiento. Y deteniéndome particularmente en las formas de productividad y en la forma en la que se construye las representaciones sobre la universidad en el ámbito público. Y en este momento lo que nosotros observamos es la preocupación por la sobrevivencia personal y grupal de los estudiantes por el subempleo, porque están buscando trabajo o porque han perdido sus trabajos, o la gran cantidad de estudiantes que tienen familia y que tienen que sobrellevar esa situación, hace que la relación con el mundo universitario se debilite y por lo tanto también se debilita cierta, digamos, espesura de esa experiencia de formación, ¿no? Lo mismo en relación a los docentes, o sea, hay una gran cantidad de docentes que tienen dedicaciones muy bajas a la docencia, que sus sueldos son muy magros. Se conoce poco acerca de los sueldos universitarios, pero los sueldos de los docentes universitarios son realmente muy escasos y eso no favorece para nada, digamos, el sostenimiento de la universidad, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, creemos que estamos en una situación de riesgo, ¿no? Y es un riesgo con unos efectos sociales muy importantes porque la universidad es la institución que produce conocimiento en nuestro país y eso es central en las sociedades actuales, ¿no? Sí, hay una frase muy interesante que me parece muy sugerente de Deodoro Roca en sus escritos, que dice: ir a la universidad a vivir y no a pasar por ella. Esto es una frase muy potente y en cierto sentido enigmática, pero me parece que alude al vitalismo que tiene la experiencia universitaria, y ahí la experiencia estrictamente política es central. Esto es patrimonio
diría casi exclusivo de las universidades públicas, porque en el sistema universitario privado las posibilidades que tiene el estudiantado de tener una experiencia y una formación política es mucho menor, sobre todo porque esto, decía, antecede y excede con creces estrictamente la formación profesional y disciplinaria. Desde la reforma de 1918, los estudiantes forman parte del gobierno universitario en sus distintos niveles. Forman parte de los consejos de las facultades, tienen voz, tienen voto, capacidad de decisión. Eso implica un involucramiento en la vida universitaria que es una faceta de la formación riquísima, riquísima, y que además no es ponderada ni considerada en toda la riqueza y dimensión que tiene, porque a la hora de evaluar las universidades, de armar los rankings y todo eso, se consideran toda una serie de puntos que dejan fuera este tipo de experiencia que es fundamental y que hace que la vida de un joven o de un estudiante cambie significativamente al pasar por la universidad, más allá de que tenga la posibilidad de terminar o no la carrera. En ese sentido, la participación, el involucramiento, las formas de organización hace que la biografía de un individuo pueda cambiar y que ingrese de una manera y salga de otra, más allá de la formación estricta que pueda tener en términos profesionales o disciplinarios. Sí, hoy vivimos un tiempo donde la universidad está amenazada, claramente. Es un tiempo de lucha. Hace poco, el lunes 6 de agosto, vivimos un abrazo de la universidad donde el estudiantado tuvo un rol protagónico, como ha tenido en otros momentos decisivos de la historia universitaria argentina, ¿no? La reforma del 18 es un hito fundante, pero también podemos pensar en el activismo y la presencia que tuvieron los universitarios, por ejemplo, en los movimientos políticos de los años 60 y 70. Hoy la universidad está fuertemente amenazada. La educación en general y la educación superior en particular forman parte de un conjunto de prácticas, instituciones y haceres muy rico, muy valioso en la transmisión intergeneracional, en lo que podríamos llamar la vida y el pulso del país, y es una presa muy codiciada por el mercado. Si uno hace rápidamente una historia, digamos, del avance del capitalismo, uno puede ir viendo cómo ha ido cooptando y ocupando distintos espacios de lo social, y en países como Argentina tenemos una tradición todavía de defensa y de valoración muy fuerte de la educación superior, pero todo el tiempo está amenazada y ha pasado por momentos muy críticos. Hoy vivimos uno de esos momentos porque básicamente todo ese conjunto de prácticas sociales, todo ese conjunto de instituciones pueden perfectamente ser mercantilizadas, lo que implicaría un empobrecimiento pavoroso de la vida universitaria, de la experiencia universitaria, y un empobrecimiento enorme a nivel social, porque sería someter la multiplicidad de facetas y la riqueza y potencia que tiene la institución estrictamente a la lógica de la ganancia. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Nos vemos en el próximo programa. Asómate a nuestra web ffih.unc.edu.ar y seguinos en Instagram, Facebook y Twitter.